Hola, ¿qué tal a todos? Sean muy bienvenidos al tercer Congreso del Hambre y la Miseria en las Américas. Yo soy Pedro Carvajota y hoy vamos a estar hablando de salud mental y las consecuencias psicológicas de la pandemia. Para hablar de esto contamos con la presencia de Gianina Irusta, psicóloga por la Universidad Católica Boliviana, graduada en formación académica y especializada en dirección educativa de innovación. También cuenta con una maestría de psicología forense y actualmente se desempeña como directora de gabinete de servicios psicológicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Aquí con mucha, yo diría, curiosidad, uno, porque cuando uno está en un evento como este, quisiera tener a las personas de frente, poder estrechar la mano de estas personas, poder mirarlas, hacer ese contacto visual, cómo está sentada, este lenguaje corporal que es tan importante en estos eventos, que nos ayuda a tener no solamente la impresión de lo que conoce, sino también de lo que siente, de lo que piensa y de lo que puede compartir. Entonces, llegar a un espacio sin esa presencia, indudablemente es ya uno de los efectos que estamos sufriendo todos y que hoy vamos a poder compartirlo y llegar a esos pensamientos y a esas miradas que la gente va a poder tal vez compartir conmigo también su sentir a través de esta pantalla que ahora se nos ha hecho una amiga más. Absolutamente. Aunque todos extrañemos la presencialidad, es vital cuidar la salud de todos y hacer este tipo de cosas, como el Congreso del Hambre y la Miseria, a la distancia. Recordemos que estas conferencias fueron grabadas con anterioridad, pero cualquier consulta de parte del público pueden ser explicadas en los comentarios y nosotros intentaremos contestarlas a la brevedad. Bueno, Janine, eh, la cuarentena ha tenido una repercusión muy importante en la psiquis de la gente, principalmente mucha gente está sola o mucha gente está obligada a convivir forzosamente con otra gente que antes quizás no tenía que pasar tanto tiempo. ¿Cómo se vive la cuarentena desde las consecuencias psicológicas? Un elemento importante que tú señalas es que diríamos, fenómeno no ha sido un aspecto que se ha podido concretar en un espacio específico, en tu ciudad, en tu país, sino que lo vivimos de forma diaria a través de las noticias, a través de las pantallas, las radios, la prensa escrita, de lugares en los que uno tal vez nunca vaya a conocer, pero se entera de la crisis que está viviendo ese país, de la crisis que sufre la población. Y como resultado de la expansión de ese virus, que me parece realmente caótico en el sentido de que hablamos de 1.3 millones de muertos en todo el mundo. Entonces, ya no es una noticia que nos llega como algo lejano, algo distante. Y lo que tú señalas, si bien como parte de cuidados, de los cuidados que se ha generado como población mundial, justamente ha sido el someternos a algún tipo de confinamiento. Se ha impuesto algo que conocemos como el distanciamiento social, un tema y un término que actualmente la OMS lo está debatiendo, porque el distanciamiento social tiene una implicancia emocional, de contacto, de cercanía, ¿verdad? Entonces ahora es mejor hablar de un tema de distancia física que se debería sí cumplir y que lamentablemente por el brote de la segunda ola que ya se viene en Europa, tenemos que llevarlo adelante, es decir, mantengamos la distancia, pero dejemos de hablar de un distanciamiento social que considero que ha sido uno de los aspectos con mayor fuerza en el ser humano, porque el ser humano de por sí es un ser social y el privarle de la posibilidad de estar en contacto con los seres que ama, con los amigos, irse a la plaza, tomar un cafecito, disfrutar del parque, la plaza, de los nietos, a quienes lamentablemente muchos abuelos no han podido ver durante mucho tiempo. Entonces, este, eh, esta medida, digamos, que ha generado una paralización a nivel económico,
una recesión en todo el planeta, una situación que ojalá se pueda controlar con los aprendizajes que ya hemos tenido de la primera oleada, diríamos así, que se pueda realmente, con los aprendizajes, aliviar, proveer de todo lo que se requiere en los servicios de salud y sobre todo la población, porque un elemento importante, como tú señalas, es el que nosotros podemos acceder a través de este medio, pero hay mucha gente en los países que no cuentan con un aparato que le permita conectarse con otras personas o incluso que no pueda mirar lo que está pasando, sino solamente escuchar. Y en muchas comunidades, sobre todo en países de Latinoamérica, y me refiero al mío de forma particular, comunidades en las que todavía no cuentan con energía eléctrica y no pueden contar con un medio que les permita visibilizar lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces, las consecuencias de lo que tú señalas como esta medida de cuidado, que en realidad lo que ha sido es coartar la libertad. Y esa es otra característica que como seres humanos tenemos, como un derecho que tenemos. Y se nos ha dicho, no puede salir de su casa. Una medida que, como también varios estudios lo están destacando, no debería de ser por tanto tiempo. Se dice que una medida debería de haber no superado los 9 días, por ejemplo. Pero nosotros hemos estado con varios meses. Varios ¿no? meses. ¿Existe algún tipo de diferencia entre las consecuencias emocionales que generó el confinamiento en Europa que en Latinoamérica? Yo diría que en varios aspectos sí, porque hablamos de condiciones que no necesariamente son similares, aunque también debemos hablar de que justamente esta pandemia ha develado muchos de los virus que tenemos, ¿no? Las distorsiones, las disfunciones, las inequidades que han sido negadas de nuestro mundo. Hemos visto una vulnerabilidad sanitaria, una pandemia, yo diría, social y no solo biológica, ¿no? Hay aspectos emocionales que parecieran ahora que son mucho más importantes que la realidad biológica. Entonces, un elemento importante yo diría que es nuestro sistema sanitario. Imagínense en países en los que podríamos decir que cuando uno los miraba tenían todas las condiciones, no solamente en equipamiento, sino que con recursos humanos preparados, una logística que podía estar preparada para recibir tal vez contingencias que no se pueden uno pensar, pero de pronto hemos encontrado que ni aún teniendo los recursos que podíamos tener, estábamos listos para algo que creo que ahí radica mucho el tema, ¿no? Es decir, esa crisis que llega a una situación de una respuesta, que puedes dar una respuesta física, es decir, puedes responder la enfermedad, la puedes atender, pero si la desconoces, si no tienes con certeza cuáles son los síntomas, cuál va a ser el efecto, qué medicamento vas a usar y cómo va a repercutir incluso ese medicamento, entonces el miedo hace que aunque tengas muchos conocimientos y no hay mucha literatura sobre lo que ha estado viviendo, imagínate un personal sanitario que ha tenido que reinventarse, que utilizar inmediatamente recursos parecidos, hacer uso de varios aspectos que a través también de la tecnología se podían comunicar qué es lo que está usando un país, qué efectos tiene. Entonces, pienso que esto ha sido un aprendizaje muy importante. El tema de el factor emocional ha sido y seguirá siendo clave en los próximos meses. Entonces, cuando tú me pides hablar de las diferencias, yo diría el otro elemento que tiene que ver con las diferencias económicas que tenemos. Nosotros escuchábamos del dinero que salía, por ejemplo, en Europa para poder ayudar a las empresas, para poder incluso proveer de muchos fondos para que continúen las investigaciones para apresurar el tema de la vacuna, pero en nuestros países
las circunstancias son distintas. Hemos tenido crisis de gobierno, tu país, en Argentina, movimientos, movilizaciones. La gente no es como el mensaje, quédate en casa. Sí, pero ¿qué significa para una persona quédate en casa que vive al día, cuyos recursos son de la venta que genere o de la actividad que pueda tener? Entonces, también ahí se marcan muchas diferencias y eso obviamente repercute en la psicología de la persona, en la actitud que pueda tener. En nuestros países, especialmente te hablo de Bolivia, los índices de violencia se han visto elevados, tanto de violencia intrafamiliar, sobre todo las estadísticas de infanticidios se han elevado, de feminicidios. Entonces, son circunstancias distintas, culturales distintas, pero creo que un elemento importante también tiene que ver con la preparación de quienes están a cargo de los gobiernos, de las instituciones de salud. Y Te bueno, ahí quería, es una diferencia también importante. te quería preguntar cuál debería ser la respuesta ideal por parte de un gobierno con respecto a la salud mental que conlleva el confinamiento, que pone a prueba el confinamiento. ¿Cómo debería haber respondido el Estado en un primer momento? No te hablo de Bolivia, ¿no? Sino a nivel global. Creo que hemos descuidado algo que ahora creo en todos los países, las investigaciones nos están diciendo con mucha fuerza, que hemos abordado el tema biológico, hemos abordado el tema incluso tal vez económico, pero el emocional no. Y eso va a traer consecuencias muy duras para todos los países porque no se han considerado medidas de atención. Por ejemplo, ya teníamos personas tal vez con algún tema de dificultad, incluso en discapacidad, personas que asistían a los centros hospitalarios para recibir la medicación, personas con diabetes, personas que tenían problemas mentales y que recurrían a una consulta o a recibir su medicación y no han podido hacerlo. Entonces, no se ha dado una respuesta integral, creo que se ha considerado de forma separada y estamos viendo que actualmente, digamos, las implicaciones que va a tener, además de lo que ya sabemos, el tema económico, principalmente va a ser en el tema emocional, porque si bien ahora no vamos a tener necesariamente como con una respuesta económica que pueda ayudar a las personas a generar nuevamente ingresos, a sentir que tiene la capacidad y la competencia como para solventarse el día a día o como para cubrir las necesidades de salud, de educación que tiene. Mm, no le estamos diciendo vas a poder lograrlo porque estamos cubriendo tu salud. Es decir, porque aquí, por ejemplo, en Bolivia, si tienes la enfermedad, no puedes ser atendido en otras especialidades. O si no muestras el carnet de que estás sano, de que no tienes el COVID, no te dan una atención en otras, por otras enfermedades o incluso accidentes. Y eso ha generado mucha dificultad en la población. Incluso se dice que nuestras cifras actuales, digamos, no son las reales, porque hay muchas personas que ante el miedo de asistir a un centro de salud donde no lo van a atender, eh, o van a decir que tiene COVID y lo apartan en un espacio donde ya nunca más va a poder ver a su familia, porque las restricciones han sido muy duras. Entonces, todo eso creo que no ha permitido a quienes están a cargo de todas las instancias de brindar la seguridad, no solo a nivel biológico, sino esa seguridad emocional que hasta ahora no se puede recuperar. En ninguna parte del mundo se ha podido hacer una recuperación total y tampoco hay planes, eso es lo que preocupa. Tampoco hay la intención de los gobiernos de poder visibilizar las consecuencias reales de lo que estamos viviendo y de lo que tendremos más adelante. Imagínense esos niños que han crecido en este periodo, estamos hablando ya de un año, casi un año, y que no han podido salir a ver a sus compañeros, a sus abuelos, que han visto personas cubiertas con los tapabocas. ¿Cuál va a ser el retorno de este niño al volver a una realidad
que donde todavía, si existiera el segundo brote acá en nuestro país o en Latinoamérica, ¿qué va a mirar? Ojos. Y para el niño lo más importante es esto, que nos permite reconocer emociones, y va a quedar una ausencia para esos niños en su aprendizaje, una información neurológica, ¿no? Cognitiva, que no va a ser. Sí. ¿Vos realmente crees que puede llegar a tener una consecuencia seria en niños de 2, 3, 4, 5 años que realmente necesitan como la interacción con otra persona para poder relacionarse con uno mismo? Sí. Va a ser, yo digo, un proceso que va a requerir un acompañamiento especial. Y si no estamos percatándonos de aquello, y los padres van a seguir ausentes porque van a volver con el ímpetu, la necesidad de tener un trabajo, de recuperar o de generar ingresos, va a salir todo el día. Probablemente al niño lo dejen en la casa porque no tiene todavía las posibilidades para llevarlo a un centro infantil, por ejemplo. O el niño que ha tenido ahora la presencia de sus papás o de adultos, de pronto no la va a tener. Entonces eso genera cambios en las percepciones de lo que es seguridad, de lo que puede ser incluso pautas de relacionamiento con los otros, con sus pares. ¿Cómo va a responder? ¿Qué tipo de respuestas va a tener si solamente mira ojos y que no ha podido reconocer un reconocimiento facial que nos permita identificar: estoy enojado, estoy feliz, estoy molesto, estoy abierto a que te acerques y que podamos tener un contacto, un juego, una conversación, un aprendizaje? Recién estábamos hablando del sistema de salud. Por lo menos en Argentina, ya hace 9 meses que las personas, el personal de salud, está totalmente exigido, está trabajando en la primera línea. Mucho se habla de la salud mental de los confinados, pero se habla poco de la salud mental de la gente que está velando por nuestra salud física. ¿Cómo crees que van a ser las consecuencias psicológicas de todas estas personas que están trabajando sin descanso para cuidarnos? Actualmente ya hay condiciones de salud mental muy delicadas para el personal que está en primera línea. Hablamos, por ejemplo, de porcentajes importantes en la presentación de cuadros de depresión, de ansiedad, de síndromes de estrés postraumático, por el contacto con la persona que fallece, que está sola, por todas estas, de pronto, actitudes que ha tenido que el profesional en cualquiera de las áreas que estaban en la primera línea, tener que responder ante a una persona que está reclamando por su ser querido, no poder brindarle toda la información y posibilidades. Entonces, ya hay, de hecho, muchos están afectados porque durante mucho tiempo no han podido volver tal vez a su casa porque estaban 24, 48 horas trabajando. Además que ellos, al ver la enfermedad de manera tan directa y lo que provoca en el ser humano, el miedo de volver a su casa y contagiar a sus seres queridos, el alejamiento muchas veces impuesto por ellos mismos hacia su familia, porque el temor era más grande, ¿no? Ellos eran mucho más conocedores incluso de lo que como medio de salud podían hacer, las limitaciones que podían tener. Entonces, imagínate querer que un ser para ellos especial, un ser amado, esté en las condiciones de asistir a un centro de salud donde no le van a poder brindar las condiciones que él quisiera. Entonces, pienso que el burnout, sobre todo, va a ser un tema que va a requerir mucha atención en el personal que ha estado en primera línea. Este síndrome del quemado que deja huellas que se ve tal vez en un momento en el que la necesidad del requerimiento es inmediato, no se nota, pero cuando ya haya un poco de se aplaquen las cifras, los números de casos vayan disminuyendo como ahora de alguna manera se está viendo, va a eso repercutir, es decir, lo que lo motivaba ahora ya no está presente porque no hay esa respuesta de estrés inmediata, ¿no? Sino que estamos hablando ahora de un estrés tóxico
que le va a generar a él un conflicto para poder retornar a lo que podría haber sido antes de esta pandemia, ¿no? Pero ¿se puede hacer algo para aliviar este problema que tiene el personal de salud? Es algo que se Sí, puede claro que hacer sí, aumentando el claro que sí, sueldo, claro más que sí. vacaciones, ¿qué se puede hacer? Eh, ¿Cómo cuidamos la salud mental? Tomamos en cuenta criterios que nosotros lo conocemos como el APGAR. Trabajar en lo que es la apariencia, ¿sí? La apariencia en el momento de permitirle al personal cuidar de sí mismo. Si hay ahora escasez de personal, pero sí podrían hacer turnos, proveerles de espacios de recreación, donde puedan estar a tiempo con su familia, a las personas que han estado mucho tiempo en lo que significa la atención de primera línea, el poder, como tú señalabas, proveerles tal vez de una posibilidad de viajar a ver a las personas que no han podido ver durante mucho tiempo, proveerles no solamente de un bono económico, que si bien puede tener un valor, pero la posibilidad de que esta persona pueda disfrutar de sí mismo, el que pueda tener espacio para ir a pasear, a caminar, a leer, a bailar, a descansar. El tema del rendimiento, que es otro elemento, que esta persona no sienta culpa porque no ha podido responder tal vez en la medida que él consideraba que la gente requería por desconocimiento, porque no contaba con todos los recursos. Entonces, el poder valorar lo que él ha hecho, aunque la gente no lo valore, que él sepa que lo que ha hecho ha cambiado mucho, no solo su postura como ser humano, sino también como profesional, el crecimiento, que a partir de esta vivencia y esta experiencia él pueda tener las posibilidades de seguir preparándose, de profundizar tal vez un aprendizaje o algo que él ha considerado que era crucial en este momento. El tema de los afectos, que si bien las pérdidas serán frecuentes y muchas veces uno cierra la mirada afectiva frente a la muerte, frente al dolor, y como que se pone un velo para no generar ese apego con la persona que está viniendo a reclamar a su muerto, perdón. Pero creo que es darse cuenta que eso no ha sido su responsabilidad y que esos afectos y ese apego es importante que exista y que lo recuperen la atención con las personas con quienes trabaja, sobre todo personal sanitario, que no pierda esa capacidad de conexión con la gente y que no sienta que lo que ha vivido va a devaluar tal vez esa su relación con el resto, ¿no? Y finalmente las relaciones, que no es solamente una relación a nivel del hospital o a nivel de policías o bomberos, sino que las relaciones tienen que ver con la posibilidad de ser parte de una familia, de sentir que es parte de una comunidad, de sentir que es parte de. Y creo que en eso vamos a tener que, como países, en muchos casos, aperturar espacios de atención psicológica que puedan los profesionales recurrir, acudir, subvencionados por el gobierno, ver alguna manera de poder no solamente darle el apoyo a esta persona, sino también a sus familias para poder entrar a lo que se está denominando una nueva normalidad, ¿no? Decir, ¿con qué elementos cuento como para encarar lo que viene? ¿De qué manera lo voy a hacer? Y poder, sobre todo, adquirir la posibilidad de sentirse individuo en continuo aprendizaje, sin culpa y viviendo en una comunidad. Creo que ese es el otro elemento, tal vez si habláramos de las cosas, ya tenemos poco tiempo, unos 4 minutos, tal vez hablar de lo que esta pandemia también ha provocado como elementos, diríamos, no sé si positivos, pero tal vez favorables. Cuando uno habla de crecimiento, sabemos que no solo las cosas malas nos hacen crecer o las cosas buenas, ¿no? Sino que creo que tenemos que entretejer ambas cosas, entender que eso es parte del proceso de la vida que uno tiene como individuo y podríamos entender, por ejemplo, como una posibilidad de evaluar y decir, bueno, ahora tenemos resiliencia y nosotros nos podemos reinventar, podemos recrear nuestra vida lo mejor posible durante este tiempo y el que venga. Tenemos fortalezas para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, sin importar la difícil situación en la que nos estamos encontrando, porque ahora aflora
la creatividad, la iniciativa, pero también este sentimiento que se llama tribu, ¿no? Este sentimiento de tribu, que no lo consideramos a veces, porque y ahí es cuando yo también concuerdo mucho con lo que se dice ahora, que no hablemos de distanciamiento social, que hablemos de distancia física, porque el trabajar en tribu significa vincularnos, no individualizarnos, sino generar espacios comunes de soporte, de apoyo, solidaridad. Y creo que eso es fundamental en este momento. El, el otro elemento que podríamos también considerar es esta capacidad que nosotros podemos tener como personas de sentir que si bien no hemos estado preparados, podemos estarlo mejor para la siguiente vez. Y ¿sabes qué surge en este momento en todos los países, creo yo? Y hemos visto en las calles, en muchos países donde uno decía, no debería de haber una marcha o un bloqueo, pero sí existe. Y es que el ciudadano se siente como nunca más partícipe de las políticas de su gobierno. No es una persona ya pasiva que va a esperar lo que se le dice. Yo creo que ese es un cambio muy importante en la gente, porque ahora ha visto que le decían que todo estaba bien y hemos visto un sistema sanitario en crisis. Hemos visto que las políticas económicas no han funcionado. Entonces, la gente ahora tiene un deseo de ser partícipe, de ser un protagonista y no quedarse tras la decisión de alguien. Entonces vamos a tener mucha gente en las calles diciendo lo que sienten, lo que piensan, y hay que hacer caso a las necesidades de la población y tratar de escuchar a todos y constituirnos como países, hermanos entre todos igual, la forma de poder brindar el apoyo, de generar a partir de las ponencias, de la voz que pueda tener el pueblo o una persona en representación de qué es lo que vamos a hacer. Porque el hambre, la miseria, es algo que vamos a tener, pero no solo hambre, miseria física de alimentos, sino un hambre de bienestar mental, de salud mental. La economía va a ser sí importante, pero si una persona no está sana emocional, mentalmente, no va a poder rendir. Y el tema es que en los países es posible que empiecen a descalificar a las personas que no están sanas mentalmente y de pronto nos estén pidiendo un certificado de salud mental como requisito laboral. Entonces creo que tenemos que considerar muchas cosas que son importantes y que a veces, como tú ahora lo planteas, uno se ríe porque dice, no lleguemos a eso, ojalá que no, pero es algo que puede suceder, ¿sabes? Y incluso el tema de la vacuna, ¿quiénes van a acceder? ¿Cuánta gente va a tener que esperar? Otra vez vamos a tener dificultades en el tema de, ¿es para todos o solo para los que pueden pagar? Y con las repercusiones que eso va a conllevar otra vez, ¿no? Discriminación, el tema de sentirse no parte de algo, sino como que alguien separado, alguien diferente. Y por eso creo que la gente ahora va a salir en búsqueda de hacer que su voz se escuche, pero sobre todo de que se vuelque esa voz en la construcción de acciones, donde ya el ciudadano no va a esperar, sino quiere ser parte de esas acciones, que creo que eso es la salud mental, es poder Destaco, sentirse parte de algo, pero como parte activa, ¿no? destaco mucho lo que decís sobre la participación ciudadana. Creo que es uno de los beneficios de esta cosa de ahora la ciudadanía tiene que salir, bueno, ahora no sé si especialmente ahora, pero que haga escuchar su voz. Otro concepto que destaco mucho es el de la resiliencia. Y para ir cerrando, te quería hacer una última pregunta, que es, ¿vos crees que a partir de la cuarentena la gente ahora está mejor preparada para afrontar la soledad, para afrontar un mal momento económico, para afrontar una pérdida de la cuarentena? Mira, yo diría que un buen sector de la población, sí,
pero aquella persona, como decíamos, que ha tenido acceso, ¿no?, a toda esta información y que ha podido a través de los medios virtuales tener formación que tal vez no tenía ni tiempo para hacerlo. En cambio ahora ha sido un aprendizaje, una preparación intelectual, una preparación en competencias que definitivamente el mundo también las va a requerir. Entonces ya no son las mismas capacidades ni las mismas competencias que teníamos antes de esta pandemia, ahora son otro tipo de competencias, sobre todo yo diría personas con un coeficiente emocional muy alto, más que intelectual o incluso de conocimientos técnicos. Tienen que ser personas que puedan responder a presiones no solo de grupo, no solo estamos hablando de presiones de competencia, sino presiones sobre todo de un entorno en el que cada vez la demanda va a ser mayor. Entonces, pienso que la persona se ha preparado y la que no se ha preparado, yo diría que ha empezado a descubrir como que capacidades que pensaba que no las tenía, porque también su vida se ha visto como que de pronto asociada a una rutina, ¿no? Yo hacía esto y me iba bien, entonces no necesito esforzarme más, pero ahora he visto que hasta eso ya no va a servir. Entonces, ¿cómo adapto lo que yo sabía a algo que en este momento pienso que la gente va a necesitar? Entonces, habrán nuevos oficios, habrán tal vez las mismas universidades tengan que repensar lo que realmente viene a futuro, modificar muchas estructuras de lo que significa incluso ser un ciudadano, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo digo, tienen que pensar cuál va a ser el perfil del boliviano de aquí en adelante, de ese joven que no ha tenido su acto de graduación este año y va a entrar al año a la universidad sin tener la formación completa de 2 meses de formación de colegio, del último año de colegio. ¿Cuál va a ser la formación de ese profesional que estaba a punto de salir este año? Se iba a terminar la carrera y no ha tenido la formación que hubiera tenido si hubiera sido presencial. Entonces, pienso que ha sido este momento ideal como para pensar en eso. Muchos lo han hecho y se han preparado, ¿no? Es decir, bueno, no tengo a mi docente, pero puedo ir a un tutorial. Puedo hacer un debate con un grupo sobre una temática específica. Pero otra vez, ahí tenemos desigualdades, Pedro. Ahí tenemos diferencias que van a pesar. Y países que tal vez estaban queriendo ya desarrollar, que estaban con algún crecimiento, de pronto van a tener niveles nuevamente que repensar con crisis fuertes y que va a requerir, como digo, el trabajo integral. Que no se olviden que no solo hay que pensar en las cifras en el trabajo, también hay que pensar que ese hombre, esa mujer, esté sano, esté sana emocionalmente para poder realmente ser una persona protagonista con acción y con una voz activa, una escucha activa como para poder provocar un crecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Janina, por participar en este tercer congreso del hambre y la miseria. Ha sido un placer realmente hablar contigo sobre salud mental y consecuencias psicológicas de la pandemia. Si querías tener algún espacio para decir algo más antes del cierre. Uh-huh. Bueno, agradecer mucho a esta instancia, a ti, por haberme permitido llegar a tal vez entretejer entre como muchas mujeres, muchos varones que estén ahora mirando y compartiendo, ¿no? Todo lo que cada uno tiene, que se traduzca eso en acción, invitarlos una vez más a que cada uno entienda que este es un gran momento para ocuparnos de nosotros mismos y que si ponemos suficiente esfuerzo podemos salir físicamente más en forma, mentalmente más estables, energéticamente más fuertes y espiritualmente con más potencial. Yo agregaría eso último y muchas gracias una vez más y un abrazo en la distancia, de esos abrazos que nos hace falta. Un abrazo de luz y de mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias.
damos por concluida la conferencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la